Real Estate On Air con Ana Calvo. Hola fieles oyentes, por fin es viernes. Un saludo de Ana Calvo y del equipo de Real Estate On Air. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Ana. Otro viernes. Ya llegó el viernes. Sí. Buenos días, Eto. Buenos días, Ana. Buenos días, José Antonio. Ya estamos aquí terminando la semana. Y empezando el viernes. Eso es, el fin de semana. Bueno, hoy se nos presenta un programa con un tema muy delicado y muy interesante a la vez. Sí, yo creo que vamos a dar que hablar. Estamos levantando mucha expectación en la última semana. Tenemos un invitado de honor hoy, que luego lo presentaremos. Es un tema bastante actual, además. Creo que tenemos incluso oyentes nuevos que antes no teníamos, creo que hoy se han unido. ¿Sí? Hoy bienvenidos a todos los oyentes nuevos. Crecemos, vamos creciendo, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar el programa de hoy con el producto singular de la semana. Pues el producto de esta semana es que la compañía Orion Span, con sede en Houston, Estados Unidos, espera lanzar el primer hotel de lujo en el espacio, que se llamará Aurora Station, y espera tener a sus primeros invitados muy cerca, en el año 2022. Este primer hotel espacial de lujo medirá unos 13 metros de largo por 4 metros de ancho, y los turistas más adinerados tendrán un nuevo destino orbital para sus vacaciones. Lanzarse a esta aventura requiere de una formación de 3 meses, ya que el hotel se establecerá a más de 300 kilómetros de altura. Una estancia de 12 días a bordo de la Aurora Station podrá costar entre 7 y 8 millones de euros. Nada, un nuevo destino de lo más singular. Bueno, y ahora sí que llega el momento de nuestro invitado. Hoy contamos con Juan Carlos Rubio. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, equipo, y feliz día, radioyentes. Muy bien, muy bien. Bueno, Juan Carlos Rubio, para quien no te conozca, que te conoce muchísima gente, es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, socio director y fundador de Acebo y Rubio Abogados, con más de 33 años de ejercicio profesional, colegiado ejerciente desde 1987. Realiza todo tipo de asesoramiento jurídico y defensa en juicio ante todos los órdenes jurisdiccionales, civil, mercantil, contencioso administrativo, laboral, penal, y presta servicios en el sector inmobiliario a propietarios y sociedades gestoras de centros comerciales, promotoras, constructoras, empresas hoteleras, con independencia de otros muy diversos sectores, como el vitivinícola y aseguradoras, bancos. Vamos, que tocas todo, Juan Carlos. Bueno, han sido ya unos cuantos años de experiencia. Muchos. Y os quería agradecer sobre todo vuestra invitación a este programa, que yo creo que va a ser un tanto polémico por lo que vamos a tratar. Bueno, eso es lo que esperamos. Entonces, para empezar, Juan Carlos, y agradecerte tu presencia hoy aquí, de decir que tenemos una relación profesional y de amistad de hace muchos años, y para mí es un placer y un honor que estés hoy aquí con nosotros para hablar de estos temas que queremos comentar. Para empezar, ¿quién es Juan Carlos Rubio y quién es Acebo y Rubio Abogados? Bueno, pues como ha dicho Ana, soy abogado ejerciente, soy un abogado vocacional de toda la vida. Llevo 33 años en este sector profesional. Empecé mi andadura antes en el sector financiero, pero fue un breve lapsus. Y desde 1987 pues sigo siendo abogado. He pasado ya por 5 décadas, los 80, los 90, 2000, 2010, 2020, con lo cual tenemos una pequeña experiencia acumulada. ¿Y quién es el despacho? El despacho es un despacho que tiene su origen hace 40 años aproximadamente, que lo fundó Javier Acebo Sánchez, quien fue secretario general de la Asociación Española de Centros Comerciales, y después de varios cambios, en el año 2002 constituimos la sociedad que gestiona ahora el despacho, que es Acebo y Rubio Abogados, que
que está integrada por 5 socios: Javier Acebo, Juan José Ríos, Roberto Benito, Eduardo González Madarro y por mí, y luego aparte del equipo de colaboradores, abogados y personal administrativo. Y esencialmente somos un despacho dedicado al mundo de la empresa. Muy bien, muy bien. Oye, Juan Carlos, estamos viendo ahora que están apareciendo o reapareciendo nuevos despachos de abogados durante este tiempo de pandemia. ¿Qué piensas al respecto? Porque van resurgiendo cosas. Con motivo de esta situación tan dramática para todos, pues yo creo que determinados operadores jurídicos están haciendo unas campañas de marketing que están consiguiendo captar a mucha clientela. Pero detrás de estas campañas de marketing jurídico yo tengo la impresión de que también hay muchos cantos de sirenas, que no es oro todo lo que reluce, que la cláusula rebus sic stantibus no es de aplicación generalizada, inmediata ni automática, sino que en su caso debe aplicarse caso por caso y teniendo en consideración las circunstancias económicas y concurrentes en cada negocio. Completamente de acuerdo contigo. Porque las rebus yo creo que ya se la aprenden hasta los niños ya en clase. Esto está haciendo un tema muy actual. Juan Carlos, desde el 14 de marzo de 2020, que se decretó el primer estado de alarma a resultados de la pandemia de COVID por la Organización Mundial de la Salud, y que se han llevado a cabo una serie de medidas restrictivas impuestas en todos los países, y no se salva España, evidentemente. ¿Cuál ha sido el efecto de la pandemia en los arrendamientos de centros comerciales? Bueno, José Antonio, yo creo que hay que partir de un punto de partida. Con motivo de la declaración de la pandemia y del estado de alarma por el Estado español, el primer estado de alarma, porque se han declarado 2, pues eso conllevó una serie de medidas administrativas restrictivas de la libre circulación de las personas con motivo del confinamiento. Y por otra parte, restrictiva de la apertura de establecimientos y restrictivas de los aforos de los establecimientos y locales comerciales. Aquí se han contrapuesto 2 intereses en pugna. Por un lado, la salud pública y por otro, la actividad económica. Y hay que alcanzar un equilibrio que en muchas ocasiones es francamente difícil. Pero no se debe olvidar que las consecuencias en el ámbito del retail, en los centros comerciales, no se pueden enfocar exclusivamente desde un punto de vista bilateral, sino se tienen que enfocar con unas miras más elevadas desde un punto de vista multilateral. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la pandemia no ha afectado a todos por igual. Desde el punto de vista de los arrendatarios, efectivamente, en muchos casos han tenido una caída de ventas, en muchos casos han tenido que cerrar su negocio definitivamente, pero también es cierto que determinados sectores de la actividad económica, como ha sido la distribución alimentaria o como ha sido el comercio electrónico, han incrementado exponencialmente sus ventas. ¿Y cómo ha afectado esto a los arrendadores? Pues depende también de la exposición al riesgo. No es lo mismo un arrendador centrado exclusivamente en inmuebles comerciales que una empresa que tiene diversificada su cartera con residencial, terciario, hoteles, apartamentos turísticos. Consecuentemente, es muy dispar la situación desde cada uno de los frentes en los que se mire. Pero, en cualquier caso, hemos de poner de manifiesto que esto a quien más está afectando desde el punto de vista del arrendador son a las grandes carteras inmobiliarias de tipo residencial. Y para que nos podamos hacer una idea de la magnitud del problema, es que algunas de las sociedades cotizadas propietarias de centros comerciales en España en menos de un año han caído en el orden de un 60% de su cotización bursátil. Es más, con la presentación de los resultados del cuarto trimestre del 2020, en un solo día, una sociedad importante cotizada en mercados internacionales cayó un 13,95%. Esto es una absoluta barbaridad. Sí, porque ¿cómo se traduce todo esto en efectos económicos globales? Pues hoy en día todo está globalizado. Y no puede plantearse en nuestro criterio el problema como algo exclusivamente bilateral o demagógico del pez grande se come al pez chico. ¿Por qué? Pues porque hoy en día
muchas sociedades propietarias del inmueble son sociedades anónimas en las que invierten pues desde grandes fortunas, pero también fondos de inversión, que es un vehículo de canalización del ahorro privado y particular, fondos de mutualidades, pequeños ahorradores, pequeños accionistas, como puede ser tú, Ana, o tú, José Antonio, o yo mismo. Consecuentemente, si tú estás invirtiendo una pequeña parte de tu capital para asegurarte el día de mañana una pensión digna, si hoy inviertes 10.000 y en menos de un año tienes 3.000, eso es una barbaridad. Consecuentemente, perjudicados somos todos. Y es que la trascendencia también es mayor en función de las medidas que se adopten. ¿Por qué? Porque unas medidas muy restrictivas en el mercado inmobiliario puede conllevar la huida de los inversores o la desaceleración de las inversiones en España. Sí, y eso es importante. Sí, al final sí que es cierto que hay que buscar un poco el entendimiento y el sentido común en toda esta pandemia, porque es algo que nos enfrentamos desde puntos de vista muy diferentes en muchos ámbitos. ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en el ámbito judicial? Sobre todo en el sector bueno, en general, pero en centros comerciales, porque estamos viendo cada día multitud de demandas, multitud de movimientos judiciales. ¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en el ámbito judicial? Bueno, ha habido un incremento exponencial del número de demandas. Yo en estos 33 años, y habiendo pasado otras crisis precedentes, jamás me había enfrentado a una situación de litigiosidad tan importante y tan desmedida como existe en la actualidad. Y aún lo que nos queda, porque como dicen algunos, winter is coming. Hay que tener en cuenta que hasta el próximo 14 de marzo se ha aplazado las posibilidades de situaciones que están en concurso puedan presentar los concursos. Con lo cual, si esto no se prorroga, puede haber además una avalancha de concursos de acreedores impresionante. ¿Y cómo se ha traducido esto en el sector de centros comerciales? Pues bueno, los arrendatarios se han disparado a interponer medidas cautelares, y ahora si queréis lo explicamos un poco, y demandas de juicio ordinario para modificar las condiciones de los contratos. Y por parte de los arrendadores, bueno, pues con independencia de esta oposición a las medidas o a las demandas formuladas, pues también se está incrementando el número de desahucios y de reclamaciones de cantidad. O sea que es un frente abierto por ambas partes. Y que todavía no tenemos visos de hasta dónde va a llegar, ni tenemos una claridad de qué es lo que se va a ir legislando o qué sentencias se van a ir produciendo en este sentido, ¿no? Eso es impredecible, máxime, porque cuando esto se quiera resolver en el Tribunal Supremo, fácilmente hayan pasado 6 o 8 años. Si se toma en consideración que un procedimiento ordinario viene demorándose aproximadamente un año, año y medio, ahora incluso más, a la vista del incremento del número de procesos judiciales tramitados, una apelación otros 2 años y como mínimo otros 2, 3 años una resolución de un recurso de casación, nos podemos ir al año 2030 fácilmente para que esto tenga una resolución definitiva. O sea que por aterrizarlo, una demanda que se produzca ahora en estas circunstancias por un arrendatario puede resolverse en el año 2030. Está bien. Bueno, pues no. Buen dato. Yo ya me estoy empezando a plantear no coger determinados casos, porque si no los voy a acabar o voy a tener que seguir trabajando. No vas a saber si 70 años. No te vas a poder jubilar. Oye, Juan Carlos, un poco para que todo el mundo que no sepa ¿qué son las medidas cautelares? Bueno, un par de pinceladas. Las medidas cautelares, hablando en un lenguaje comprensible, son aquellas resoluciones judiciales que tienden, pero exclusivamente, a asegurar la efectividad de la sentencia que se pueda dictar en un proceso futuro. Un ejemplo muy típico. 2 personas discuten sobre la propiedad de un inmueble. Uno se considera el propietario y tiene la posesión, y hay un tercero que se considera que también es propietario, y entonces interpone una acción declarativa de dominio para que se declare que el segundo es el propietario. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que el primero, el demandado, no disponga de ese bien? Pues con una medida cautelar consistente, por ejemplo, en la prohibición de transmisión del inmueble y en la anotación de la demanda en el registro de la propiedad. O sea, son resoluciones judiciales que tienden a asegurar exclusivamente la finalidad del proceso. Estas medidas pueden ser coetáneas o anteriores a la demanda.
se puede interponer primero una medida cautelar y después, en el plazo de un mes de que se han acordado, la demanda de juicio ordinaria. O se pueden articular en un mismo escrito. Y se parte de 3 presupuestos básicos para que se puedan adoptar estas medidas. En primer lugar, y no lo voy a decir en latín, sino en castellano... Bueno, dilo en latín también, bueno, que queda muy bien. El Te lo traducimos. fumus boni iuris, Bueno, está bien. el periculum y mora, y la cautio. Casi mejor no te lo traduzco. Apariencia de buen derecho. El juez tiene que hacer un análisis indiciario de si hay una apariencia de un derecho que pueda dar lugar a una sentencia favorable. En segundo lugar, el peligro de la mora procesal, los riesgos que se derivan de que un procedimiento dure tantos años como estábamos comentando. Y lo tercero, que quien solicita la medida preste una caución bastante para garantizar los posibles daños y perjuicios que se puedan derivar de la adopción de esas medidas. ¿Y qué medidas se están solicitando hoy en día de contrario? Pues esencialmente se están solicitando 2 grupos de medidas. Unas que son de prohibición, en 3 sentidos. Prohibición de ejecutar avales o garantía. O sea, se solicita al juez que se le prohíba al arrendador ejecutar el aval o un depósito en garantía. En segundo lugar, la inclusión de los arrendatarios en ficheros de morosos como puede ser el RAI, el SNEF, etcétera. Y en tercer lugar, en algunas ocasiones también se pretende que se le prohíba al arrendador interponer acciones judiciales de desahucio o de reclamación de cantidad para asegurar que no son lanzador del local. Eso es un bloque, esencialmente nos enfrentamos a esas medidas prohibitivas, y luego hay otro grupo de medidas que son aquellas que pretenden la suspensión total o parcial del pago de la renta. Consecuentemente, las medidas cautelares son muy variopintas, pero esencialmente, a la vista de la experiencia y de la defensa ya de unas cuantas medidas cautelares, se puede articular así. Juan Carlos. ¿Qué está ocurriendo? Sí, para poder centrar un poco. Bueno, pues la experiencia nos está poniendo de manifiesto que hay resoluciones contradictorias, unas que confieren la razón y otras que la deniegan. Pero en general, sobre la prohibición de interponer acciones judiciales de desahucio o de reclamación de cantidad, se está considerando inadmisible. ¿Por qué? Porque eso vulnera el derecho fundamental a la defensa del acreedor y vulneraría el artículo 24 de la Constitución española. Es más, se llega al argumento de que algunos jueces expresamente lo establecen en sus autos, que el arrendatario tiene posibilidades de defensa en ese juicio de desahucio, invocando la cláusula rebus sic stantibus o la prejudicialidad por estarse tramitando otro juicio ordinario, con lo cual esa medida cautelar se suele desestimar. En segundo lugar, la de la prohibición de incluir a los arrendatarios en ficheros remorosos, pues generalizadamente también se está denegando. ¿Por qué? Porque en el caso de las personas físicas, el propio reglamento que trata de la protección de datos te regula la forma de entrar y de salir en este tipo de ficheros. La ejecución de avales, pues depende. Depende de las circunstancias concurrentes en cada caso y de la situación económica y financiera de la sociedad que lo demanda. Y por último, la suspensión total o parcial del pago de la renta, pues se da o no se da. Hay jueces que tienen una visión más, por así decirlo, demagógica, que tienden a otorgarlas, y otros que no. ¿Y por qué no se otorga? Pues en el caso de los grandes propietarios, porque se considera que no existe peligro de la mora en ejecutar un aval. Me explico. Si estás ejecutando un aval de 10.000 euros y solo el local arrendado vale 300.000, o centro comercial vale 40 millones de euros, no hay riesgo, en teoría, de insolvencia del arrendador. Por tanto, usted pague lo que debe, igual en el tema de ejecución que en rentas, pague lo que debe, y si al final le confiere la razón, le reduce la renta, tendrá un propietario arrendador con patrimonio suficiente para responder lo que debe. Y ese es un argumento que están empleando muchos de nuestros tribunales.
Y en este sentido, ¿cómo estamos? Pues yo no diría que estamos en un empate a 1. En nuestro caso, del orden del 90% de las medidas cautelares en las que hemos intervenido, ya se hayan adoptado inaudita parte, que es sin audiencia previa, o con oposición, en el 90% o más de los casos hemos conseguido que se desestimen las medidas cautelares íntegramente con condena en costas a los solicitantes de las medidas o en otros casos parcialmente. Con lo cual nosotros en nuestra labor profesional estamos francamente satisfechos y lo que estamos poniendo en evidencia es que la cláusula rebus sic stantibus no se puede considerar un canto de sirenas que solo con invocarla te va a dar derecho a todas las pretensiones que ejercites. Aquí, Juan Carlos, hay una parte, digamos, legal o de despachos de abogados que defienden la rebus sic stantibus de una manera vehemente y luego nos encontramos con otra parte en la que pues está al contrario. Es decir, tenemos un partido que se está jugando entre arrendatarios y arrendadores bastante fuerte y que los abogados de una y otra parte consideran que tienen los suficientes argumentos, cada uno de ellos, para defender la rebus. ¿Cuál es el origen de la rebus sic stantibus, Juan Carlos? Bueno, la cláusula rebus es una institución que no tiene una regulación positiva en nuestro ordenamiento jurídico. Ha sido una institución jurídica, obra de la creación jurisprudencial y de la doctrina científica, o sea, de los autores. Solo con una excepción. El Código Foral de Navarra contempla expresamente en España la cláusula rebus sic stantibus en su ley 498. Es el único ordenamiento en España que ha introducido esta cláusula, pero en unos términos absolutamente indeterminados. O sea, no es una regulación pormenorizada. Juan Carlos, ¿y en Cataluña? ¿Qué pasa en Cataluña? Bueno, en Cataluña tenemos otra circunstancia muy especial, que es lo que se ha venido a llamar la cláusula rebus sic stantibus a la catalana. ¿Qué se ha hecho en Cataluña? Bueno, pues en Cataluña se dictó el decreto ley 34/2020, de 20 de octubre, que establecía en sus 2 artículos que en el supuesto de actividades de servicios, de hostelería, de restauración, etcétera, cuando quedara suspendida la actividad o cuando hubiera una restricción del aprovechamiento del local, bien por limitación de aforos o por limitación de horarios, se podía otorgar al arrendatario previo requerimiento suyo o bien, en defecto de acuerdo siempre, o una reducción de la renta o, en su caso, incluso la reducción de las cantidades debidas a gastos comunes, etcétera, o incluso la posibilidad de resolver el contrato de arrendamiento. Es más, en este Real Decreto también se proveía en su disposición adicional la posibilidad de que se ordenase al Parlamento de Cataluña introducir en su ordenamiento jurídico territorial la cláusula rebus. Pues bien, yo considero que esta regulación, y yo no solo, sino autores y la opinión constatada de órganos de la jurisdicción, que este decreto se puede considerar inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está sobrepasando las competencias estatutarias de la Generalitat en materia de derecho civil, que solo es relativa a la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales. O sea, la Generalitat no puede introducir una alteración de las bases de un tipo de contrato. ¿Por qué? Porque las bases de las obligaciones contractuales son competencia exclusiva del Estado conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución. Y en otro caso, en cualquier caso, después de este Real Decreto de la Generalitat, se publicó un segundo Real Decreto por el Estado español, que es el 35/2020, que se puede considerar en todo caso prevalente al decreto catalán.
catalán. Hasta tal punto es así, de las serias dudas que existen sobre la constitucionalidad de este decreto de la Generalidad de Cataluña, es que el pasado 24 de febrero, ya en el Boletín Oficial del Estado, apareció una resolución de la Secretaría General de Coordinación Territorial que convocaba a la Comisión de Seguimiento, Relaciones Estado-Comunidades Autónomas, para analizar, en primer lugar, y dice así la resolución, iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competenciales suscitadas con motivo de este Real Decreto y designar un grupo de trabajo para proponer soluciones y adicionalmente comunicar esto al Tribunal Constitucional. Consecuentemente, las dudas de la constitucionalidad de la norma están más que fundadas. O sea que al final podemos llegar a afirmar, después de lo que dices, después de esta comisión de trabajo que se constituye, podemos llegar a afirmar que hay muchas dudas de la constitucionalidad del decreto en catalán. Efectivamente. ¿Qué quieres decir? Efectivamente. Sí, aquí esto hay que llegar a un acuerdo sí de sí en esta comisión. Yo creo que sería conveniente, pero lo que sería conveniente es dejar sin efecto este decreto. Y en el supuesto de que esto no se pudiese llevar a cabo, pues ¿qué pasa para que hay dos decretos, uno de catalán y otro del gobierno español, en el cual se está regulando una misma materia? ¿Esto cómo se come? Ahí hay un conflicto de normas, hay dos normas contrapuestas, y entonces eso ¿cómo se va a solucionar en los tribunales? Va a haber una primera alternativa, que es aplicar el criterio de la prevalencia. Entonces, tú puedes considerar que es prevalente el posterior decreto, Real Decreto del Estado español, el Real Decreto 35/2020, y que los jueces apliquen directamente este Real Decreto, o otros jueces se pueden inclinar por la aplicación del decreto catalán. En cualquier caso, hay otra posibilidad que pueda acontecer fácilmente, que es, una vez que se plantea un litigio en el que se está tratando de una norma cuya constitucionalidad se duda, el propio juez o las propias partes pueden solicitar que se promueva una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. O sea, hay que tramitar el procedimiento y cuando ya está visto para sentencia, bien las partes lo han podido ir anunciando antes en el curso del litigio, o bien cuando concluye la fase de conclusiones, pueden solicitar que se plantee al Constitucional esta cuestión, y el juez puede decidir que tiene base y fundamento y lo promueve ante el Constitucional o no. O puede haber otras alternativas, que algún grupo parlamentario promueva un recurso de inconstitucionalidad. Esto ya pasó con un decreto antecedente también de la Generalitat que regulaba los alquileres forzosos con unos precios sociales y políticos, y recientemente el Tribunal Constitucional también ha derogado en buena medida este decreto catalán, habida cuenta que no se respetaba el principio de legalidad. Con lo cual, hay serias dudas de qué van a hacer los tribunales, y yo tengo la impresión de que va a haber unos tribunales que se van a inclinar a favor de una tesis y otras. Pero hasta que en su caso no haya una resolución del Constitucional, no va a estar resuelta la cuestión. Pero esto es un largo recorrido, lo que queda. Sí, porque ten en cuenta que esto se va a plantear cuando ya el proceso haya acabado. Si estamos hablando de procesos que se han iniciado este año o el año pasado a finales, y se están señalando audiencias previas para el mes de mayo, junio, y los juicios se celebrarán en octubre, hasta octubre fácilmente no se pueda plantear por ningún tribunal ninguna cuestión de inconstitucionalidad. Es que yo que estoy viendo mucho en locales comerciales que están ahora mismo en trámites de este tipo de temas, y claro, te pones a pensar que esos locales van a estar cerrados muchísimos meses, porque hasta que no haya una sentencia no se va a poder reactivar la actividad. No, va a ser una situación absolutamente desoladora y problemática. Sí.
Claro, porque al final cada uno es muy legítimo de entablar las acciones judiciales que crea en contra o en beneficio de sus intereses y defender sus intereses. Pero yo aquí, por poner un poco de cordura, porque con todo lo que nos cuentas, y nuestros oyentes deberían de vernos aquí en lo que le escuchamos, que somos alumnos aquí ahora mismo de Juan Carlos. Muy bien expuesto, Juan Carlos. Yo creo que aquí la cordura debería de llegar a las relaciones que se están teniendo entre arrendadores e inquilinos. Evidentemente cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene busca sus objetivos, pero creo que la mejor forma de solucionar este tema no es yendo a los juzgados, no es yendo a demandar. Muchas veces encontramos algunas demandas que, bueno, pues estás construida de aquella manera. Y que tampoco se puede hacer una demanda con un Word que copias y pegas, ¿no? Entonces, no sé, creo que deberíamos de poner un poco de cordura en este sector, en todo esto. Según nos cuenta Juan Carlos, nos podemos llevar mucho tiempo esperando a que haya resoluciones judiciales definitivas, a ver si hay una constitucionalidad o no del decreto catalán. No sé, estamos metidos en un batiburrillo que a mí me da la sensación de que nos costará mucho tiempo y, entre tanto, vamos a ser dos perdedores. Sí. Estamos en plena vorágine. Sí. Y estamos en plena vorágine, ¿por qué? Porque la doctrina sobre la cláusula rebus sic stantibus, como antes he apuntado, no ha sido siempre uniforme. Esta cláusula, ¿qué viene a decir? Se parte de un principio básico en nuestro derecho que es pacta sunt servanda. O sea, los contratos están para cumplirse. Pero dice cláusula rebus sic stantibus, estando así las cosas. O sea, que está para cumplirse siempre y cuando no se alteren de una forma absolutamente imprevisible las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento. Entonces, en estos casos puede aplicar la cláusula rebus, pero se exigen fundamentalmente por el Tribunal Supremo varios requisitos. O sea, que haya unas circunstancias absolutamente imprevisibles e inevitables. Y en segundo lugar, que haya un desequilibrio patrimonial en contra de una de las partes exuberante. Pues en mi criterio no se da ninguna de estas dos circunstancias. ¿Por qué? Porque una crisis sanitaria como la que estamos padeciendo no es algo novedoso. Solo en el siglo XX, desde el siglo XX hasta acá, el SIDA, que ha sido otra pandemia, ha ocasionado la muerte de 30 millones de habitantes. La malaria es una pandemia a nivel mundial en todos los países subtropicales. Hemos pasado la gripe aviar, la gripe porcina, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, las epidemias y las pandemias son consustanciales a la historia de la humanidad. Ya no recordemos la mal llamada gripe española, que causó 50 millones de fallecimientos en 1918-1920. Sí, lo que pasa que aquí una cosa extraordinaria que está pasando en esta pandemia pues es los aforos, el control de aforos, que hemos estado confinados. La gente no quiere entrar a locales pues porque prefieren estar en terrazas. Esto ha hecho que se reduzcan las ventas, que además no tiene que ver, por parte de los inquilinos, lo que me comentan realmente es eso, es que está fuera de su... Si ellos tienen un restaurante y tienen un 50% de aforo y no pueden pagar el 100% de la renta, y no tienen terrazas no entran. Yo te voy a contestar. Aunque humanamente comprendo la situación de los pequeños empresarios y de autónomos, que es muy lamentable en muchas ocasiones, en España padecemos un problema económico endémico. El tejido empresarial que tenemos está al origen infracapitalizado. Con 3.000 euros constituyes una sociedad limitada que no te alcanza ese capital ni para pagar la fianza ni el primer mes. En cuanto que estornuda la economía, tu negocio cierra. Ese es un grave problema. Pero en cualquier caso, sobre la imprevisibilidad, no se debe olvidar también que el artículo 117 de la Constitución ya contempla el estado de alarma, excepción y sitio, que hay una ley específica que contempla estas situaciones extraordinarias y las medidas que se pueden imponer. E igualmente en la ley de sanidad también se puede restringir la libertad de circulación y la intervención de establecimientos. Por eso digo yo que no es una circunstancia absolutamente imprevisible ni inevitable. Pero bueno,
indudablemente ahí está. Yo al final lo que considero de toda esta guerra, como bien decía José Antonio, es que lo que hay que intentar es buscar soluciones. Buscar soluciones, y además se están abriendo nuevas vías de ataque. Recientemente se ha dictado una sentencia, creo que es de la Audiencia Provincial de Gerona, en el que se ha estimado el recurso de un pequeño operador contra su aseguradora para cubrir los beneficios dejados de obtener durante el cierre obligado. Pero es más, yo también he llegado a plantear, y de hecho hay en estudio alguna propuesta, que es: ¿por qué no se interponen acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado o contra los órganos de las comunidades autónomas? Quien ha impuesto el cierre no ha sido el arrendador. Claro. ¿Está justificado? ¿Está realmente justificado? Porque si realmente estas restricciones no están realmente justificadas, lo que podría dar lugar es esa responsabilidad. Sí, esto es así, pero es verdad que la gente, mira, cosas que me venían, por ejemplo, los aforos que hemos dicho, el turista no viene tampoco, claro, te cierran los aeropuertos, tampoco viene el turista, las tasas de esfuerzo descomunales, o sea, estamos viviendo una cosa, creo que es muy extraordinaria, que efectivamente no tienen culpa los arrendadores, los arrendatarios tampoco. Yo creo que esto es un tema de llegar a un equilibrio, de cordura, y que la gente llegue a acuerdos, pero porque al final lo están pagando los arrendadores y los arrendatarios. Obviamente es así, yo coincido con vosotros, pero lo que no considero que es admisible es atribuirle todo el riesgo de la explotación del negocio al arrendador. El arrendador bastante tiene con cobrar sus rentas, ¿sí? No reducir sus rentas y no tener desocupados locales. Y lo que se está planteando en muchas ocasiones es intentar trasladar todo el riesgo a la parte arrendadora. Yo creo que las soluciones deben ir por otra vía, sí, que se están adoptando, pero no con la eficacia necesaria. Pero incluso con eso se está incurriendo en algunos casos en abuso de derecho. ¿Por qué? Pues yo creo que lo que hay que potenciar son políticas de medida fiscal, tributaria y de ayudas y subvenciones directas. Exoneraciones en el pago de cuotas de seguridad social, bonificaciones en el impuesto sobre sociedades y renta, minoración de la carga fiscal para generar una mayor capacidad de gasto en la ciudadanía y que se vuelva a recuperar la confianza del consumidor. En tanto en cuanto eso no se consiga y lo que tengamos sea mayor carga fiscal, no se va a llegar a nada. Y hasta tal punto es así que recientemente, con motivo del estallido de la pandemia, el Gobierno de la Nación exigió al Ministerio de la Presidencia que presentara un informe a las Cortes para regular la cláusula rebus sic stantibus. Y esto se presentó a las Cortes el pasado 4 de febrero. Pues las conclusiones es que ni en derecho comparado se ha regulado esto en esta crisis, ni parece conveniente introducirlo aisladamente, sino que habría que hacer una reforma global de las obligaciones y contratos en nuestro Código Civil, y que no parece oportuno implantar este tipo de medidas por una pandemia. Y lo que recomienda este informe es: lo que se debe reforzar es el compromiso de las partes de renegociar los términos de los contratos y, de cara al futuro, incluir cláusulas que puedan solventar entre las partes estos desequilibrios. Porque intentar regular esto en una norma es absolutamente disparatado, como se ha hecho en Cataluña. ¿Por qué? Porque cada negocio es un mundo. Cada negocio tiene unos beneficios o pérdidas, o tiene unas tasas de esfuerzo. Sí. Oye, Juan Carlos, pues ha sido un placer. La verdad es que nos has puesto al día de toda la legislación, de qué es la rebus. Espero que todos nuestros oyentes tengan más claro qué es la rebus sic stantibus. Creo, como conclusión, que este es un entramado en el que estamos entrando de una manera bastante, a veces desproporcionada por parte de unos y otros. Y vuelvo a repetir, creo que lo más interesante es la cordura y que pongamos entre todos nuestro granito de arena a intentar salir de esto. Y lo que tú decías,
En otros países el gobierno ayuda con ayudas directas, hace ayudas directas a los empresarios, te ayudan de una u otra manera. Aquí todavía estamos pendientes de los recursos que nos lleguen de la Comunidad Europea, de los 11.000 millones que decía el otro día el presidente del gobierno que se iban a convertir en ayudas directas y que estamos esperando todavía. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Me ha encantado la exposición y también voy a decir, porque has tratado un tema muy interesante, eres un gran profesional con una trayectoria bastante demostrada. Si alguien quiere información o quiere ponerse en contacto con Juan Carlos, también pueden llamar aquí a la radio al 91 533 90 21 o ponerse en contacto con el despacho de Acebo y Rubio. Sí, aparece en la web www.aceborrubio.com o si no en el teléfono 91 781 0322. Fenomenal, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una masterclass nos ha dado. Bueno, Eto, cuéntanos y qué curiosidades le vas a contar aquí a Juan Carlos sobre los abogados. Exacto, pues mira, seguro que Juan Carlos ya lo sabe, pero bueno, voy a traer algunas curiosidades para nuestros oyentes que quizás no sepan de dónde proviene el término rebus sic stantibus, que llevamos todo el día hablando de esto, bueno, todo el día, y en el sector estamos todos pendientes, exacto, desde el estado de alarma. Bueno, pues la traducción significa mientras continúen así las cosas, que bueno, Juan Carlos ya ha mencionado así por encima, pero que es una traducción literal de este término que está tan presente en nuestros... Vamos a tener que aprender latín en nuestras vidas. Ahora con tantos términos vuelve legales. el latín, ¿verdad? Había uno que era indubio pro reo. Indubio pro reo. En Está caso bien, de duda, a favor de reo. Esto es. Muy bien, José Antonio. Mira, otra cosa que he aprendido. Y luego quería comentar algo sobre el primer abogado, digamos, de alguna manera documentada, sería Pericles en 495 antes de Cristo, o sea, es pues no sé a otro anterior? Juan Carlos. Juan ¿Conociste Carlos, a Pericles? No tuve ese placer. ¿Has coincidido en algún juicio? No sé si en alguna A lo mejor hay alguna demanda todavía que se está resolviendo ahora de Pericles. Bueno, y también quiero comentar algo sobre el abogado más caro del mundo, que eso no lo digo yo, eso lo dice Juan el Carlos Forbes. Rubio. No, ni muchísimo menos. Ya me gustaría a mí. Bueno, Juan Carlos sabe lo que es la vocación, ¿no? De dedicarte a algo con pues porque te encanta y tal. Pues bueno, pues según Forbes, el abogado más caro del mundo es una persona de Tailandia. Espero pronunciar bien su nombre y apellido, Wichai Thongtan. Sí, hombre, conocido en todo el sector. Y ya está, aquí terminamos con las curiosidades. Muy bien, Eto, interesantes. Bueno, y vamos a pasar a noticias del sector. Estás escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo. Hoy como hemos tenido un tema tan interesante, te hemos dedicado más tiempo. Entonces, bueno, vamos a tenemos dar poco alguna tiempo, noticia. pero a mí sí que me gustaría resaltar, es algo importante que ya hemos comunicado, que ya estuvimos hablando la semana pasada, de la llamada de socorro de los centros comerciales en Cataluña. Se abrieron, como sabéis, ya se han reabierto la semana pasada. Han empezado a medio gas, porque sabéis que todavía sigue habiendo restricciones al 30% en aforo, en grandes espacios, y solo pueden abrir locales de hasta 400 metros. Con lo cual esto pues todavía limita bastante el despegue en los centros comerciales. Sí que es cierto que esto ya nos está dando un aire y que, bueno, pues empezamos a tener un poco de aire fresco en lo que es el centro comercial en Cataluña. También a partir del lunes 8 de marzo se va a permitir la apertura de bares y restaurantes de forma continuada hasta las 17 horas. Sabéis que ahora solamente tienen unos tramos de apertura por la mañana para desayuno y por la tarde, creo recordar, pues que son otras 3 horas, de 1 a 4 o algo así. Con lo cual, la buena noticia es que los centros comerciales en Cataluña han reabierto, se han formado colas espectaculares en algunas tiendas. Incluso comentaba el otro día con un gran retailer de una superficie de más de 6.000 metros, que tenía una cola delante de su tienda enorme. Y decía, joder, pues mira, pues no sé si me merece mucho la pena abrir 400 metros en una tienda como esta para que, bueno, pues para intentar pagar un poco del salario de la gente y un poco de alquiler. Y normalmente la gente lo que hace es que está llevando los productos que tú decías, Ana, las cosas que se habían comprado hace meses, ahora la gente lo está devolviendo. Es bueno, y también
Sí es cierto que se genera actividad, estamos con cierto optimismo en los próximos meses y esperemos que... Pero la hostelería hasta las 5 de la tarde. A partir del día 8 de marzo, ahora no está abierta en centro comercial y en calle pues está abierta por un periodo de tiempo. Yo sigo diciendo que la actividad de hostelería es una de las actividades que están más controladas, más limpias y sobre todo los que tienen terraza. Es mejor que se reúnan 4 personas, 6 personas en una terraza que en una casa cerrada. Otra vez, insisto en el sentido común. Sí, el sentido común. Una terraza, pero hazlo de una manera ordenada y bueno, pues está con 3 o con 2 o lo que quieras, ¿sabes? Pero bueno, buena noticia esta. Sí, menos mal, se va viendo una luz. Acabo con otra que tenía aquí, que a mí la verdad es que me gustaría comentar, que es que IKEA ha elegido a España como oficina digital mundial. Esto también es otro punto para España, ¿vale? Porque IKEA vuelve a elegir el mercado español para impulsar su transformación digital. Así ha creado en Madrid una de las 4 oficinas digitales desde donde espera explorar y potenciar soluciones que incremente su capacidad digital. Muy bien. Entonces tendrá en Ámsterdam, esto no sé si lo digo bien, es en la India, Bangalore. ¿Lo vimos? Bien. Supongo. Y Filadelfia en Estados Unidos. Su objetivo es facilitar a los clientes que puedan interactuar con IKEA cuando y donde quieran, a través de su web, en la aplicación de su teléfono o físicamente en las tiendas. Entonces es una buena noticia que una empresa como IKEA decida apostar por Madrid para desarrollar su parte digital. O sea, sí, la verdad es que sí. Otra buena noticia, sí, digamos que es otra buena noticia. Sí, sí. No sé si tenemos tiempo para más, ¿no? ¿Quieres pasar a otra cosa? Sí, bueno, que vamos a ver qué nos ha traído Just Retail también. Bueno, voy a ser un poco breve, así hacemos un repaso, ¿no?, de todo lo que nos trae Just Retail en la semana de hoy, pues las noticias más leídas. Entre ellos encontramos los 18 proyectos que siempre hemos comentado aquí también en la radio de lo que son centros comerciales, de los cuales 11 fue lo más de leído ellos, de Just Retail esta parte, ¿no? Esta parte fue la más leída, junto con otros que voy a comentar así brevemente, y habla un poco de todos los proyectos que se están realizando en centros y parques comerciales. Así que bueno, pues hay brotes verdes, ¿no? Por lo que vemos, pues no todos son malas noticias. Luego también comenta Just Retail, bueno, fue una de las noticias más leídas, el nuevo anuncio de Estrella Damm, que se denomina Chefs, y para los que Lo he visto, sí, muy bonito, muy emotivo. La verdad es que muy emotivo, pues como hemos comentado ya aquí más de una vez también, que es el sector más afectado, y la verdad es que se agradece que apoyen estas empresas tan grandes con este tipo de anuncios, y para los que han visto el anuncio es para que flipes. Bueno, también comenta algo sobre ETAM, que tienen pensado abrir 5 nuevas tiendas en España este año, que justo declaró... Esa primicia se hizo aquí, en Real Estate On Air. En Real Estate On Air con el director de expansión de ETAM. Y en Just Retail, que publicaron ahí rápidamente nuestra entrevista. Vamos José María, de la mano. Y también una de las noticias más comentadas, la que más difusión ha tenido, es la noticia de que se ha firmado hace poco una de las operaciones más grandes en lo que es el High Street de los últimos 3 años aquí en Madrid, en nuestra ciudad, en vuestra ciudad, que en calle Preciados, número 13, el grupo Inditex coge un nuevo local para su nuevo flagship, para su marca Bershka. Entonces esto, pues tienen pensado luego seguir con las obras y estar dentro de... ¿no, Ana? La verdad es que está muy bien. Sí. Además la han hecho nuestros compañeros de Aguirre Newman Savis, que enhorabuena. Y bueno, ya os traeremos al programa para que nos contéis esta macrooperación en la calle Preciados. Enhorabuena. Desde luego, enhorabuena, y nada, aquí terminamos con las noticias de Just Retail que nos trae esta semana. Y para terminar, siempre para dar el toque un poco ya no tan serio, creo que tú traes una anécdota muy buena, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, que trae una que puedas contar, porque es lo que le decía José María, a lo largo de esta trayectoria lo mismo hay alguna que no se puede contar, ¿no? Sí, hay algunas que son inconfesables, pero una muy breve. Más o menos en el año 1990, cuando los recursos de apelación se celebraban en la audiencia provincial en sala y eran orales, yo con tal mala fortuna había tenido un accidente y iba con una pierna jayolada desde rodilla hasta el pie. Entonces llegué con mis maletas, con un carterón, con la toga ya puesta, casi no podía manejarme con las muletas, conseguí ya sentarme de aquella manera, a par con las muletas, y ya
llega la hora de identificarse, se identifica el abogado contrario, me identifico yo, y como yo no llevaba la dirección letrada, sino que era mi socio Javier Acebo, pues actúas en sustitución. Con la venia, señoría, Juan Carlos Rubio en sustitución de su compañero, el señor Acebo Sánchez. Pues, ¿cómo estará el señor Acebo Sánchez? Pues cuando viene usted con las piernas escañoladas, ¿cómo estará, no? Esta es buena, sí. Qué buena, muy buena. Bueno, pues ya llega el final del programa. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, ha sido un placer. Vosotros. Juan Gracias, Carlos, vamos a tener que hacer 2 horas de programa para que nos sigan explicando esto, porque Bueno, hasta el 2030 tenemos material. en 2030 tenemos aquí contigo. Cuando Bueno, queráis. un abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana y nos vemos Gracias el a todos. próximo viernes a las 12. Buen fin de semana. Real Estate On Air con Ana Calvo. Radio Inter, tu gran compañía.